pueblo de México, hoy es 9 de diciembre, bienvenidos a SDP Mañana, yo soy Liz Vilchis y le traigo mucha información. Fíjese que la presidenta Claudia Sheinbaum está en la lista de las personas con más estilo del planeta. César Duarte fue detenido por lavado de dinero, qué raro. Denuncia nepotismo en el Congreso de Morelos. El gobierno panista de Querétaro sigue reprimiendo a artesanos locales. Canadá presume reunión positiva de cara a la revisión del TEMEC y hay un nuevo campeón de la Fórmula 1. No se vayan, yo le informo, comenzamos. The New York Times colocó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entre las 67 personas con más estilo del planeta. En su lista anual de las 67 personas más elegantes del 2025, el diario estadounidense subrayó que Sheinbaum destaca por su sello propio, el uso constante de piezas bordadas por artesanos de pueblos originarios, ya que forman parte de su identidad pública. El medio también resaltó que su gobierno ha tomado acciones firmes para proteger estos diseños frente a grandes marcas internacionales que han intentado apropiarse de ellos. The New York Times explicó que la lista no solo evalúa la ropa, sino la actitud, la presencia y la influencia cultural de cada personaje. Junto a la presidenta Claudia Sheinbaum figuran nombres como Bad Bunny, El Papa y Kendrick Lamar, seleccionados por decisiones de estilo que marcaron la conversación global. Bad Bunny, por ejemplo, mi tópico de plática favorito, elegido por su capacidad de romper códigos tradicionales de la moda masculina. El diario destacó su uso de piezas de Prada y sobre todo su aparición en una famosa campaña publicitaria en blanco y negro. Tú sabes cuál es, Coque, no lo voy a decir, pero tú sabes cuál es. El Papa también aparece por una razón muy particular, el contraste entre su tradicional vestimenta papal y el uso inesperado de una gorra de béisbol, un gesto que, según el medio, redefinió la imagen pública de una figura religiosa tan solemne. Por su parte, Kendrick Lamar fue incluido por el impacto visual que generó con los pantalones acampanados que usó en su presentación del Super Bowl. Gracias, Kendrick, por dejarnos tu bailecito viral, porque ya nadie se acuerda de tu supuesto performance de protesta y con un profundo significado político contra el establishment. Pero los pantalones acampanados, eso sí pasarán a la historia. Aunque su discurso, compromiso y principios son los pilares que sostienen esta segunda etapa de la transformación de la vida pública de México, sin duda, la imagen que proyecta la presidenta también manda un mensaje poderoso de autonomía y orgullo ante el resto del mundo. Los ataques no pueden contra su fuerza moral ni contra su presencia en el mundo. Y es que hagamos un breve repaso del cierre del 2025 para la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue elogiada por Emmanuel Macron. Reconocimiento por la atención de la emergencia por lluvias en 5 estados. Un artículo de The Economist que saluda el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. Las encuestas que mantienen sus niveles de aprobación por encima del 70%. La exhibición de los engaños de la falsa marcha de la generación Z. Aprobación de la Ley de Aguas por la soberanía nacional. Fue bien recibida en el sorteo de la FIFA para el Mundial del 2026. Tuvo una exitosa primera reunión con Donald Trump. Canadá celebró la reunión con la presidenta. Más de 600,000 personas acudieron al Zócalo para la Marcha del Tigre por los festejos de los 7 años de la Cuarta Transformación. Y ya casi para cerrar, un artículo del New York Times que reconoce el poder de su imagen. Así cierra la presidenta y así se cierran también las apuestas de algunos conservadores que querían ver desgaste. Sin embargo, la presidenta se mantiene firme ante los embates al inicio de su segundo año en el cargo. Pero no hay que confiarse que los buitres siempre andan cerca y en cualquier momento se inventan otro escándalo con tal de intentar frenar el cambio de México. Claudia Sheinbaum no está solo de moda, sino que es la moda. Muchos países del mundo la siguen y no por sus vestidos, sino por las políticas del bienestar, como el aumento al salario mínimo, la entrega de medicamentos a poblaciones vulnerables, la pacificación de zonas con problemas de seguridad y la defensa incondicional de las mujeres.
A ver a dónde nos lleva la pasarela del 2026. ¿Y qué le cuento? Aquí se lo dijimos. ¿Se los dije o no se los dije, Rafa? ¿Se los dije o no se los dije? Así como le contamos de la marcha de la generación Z, era un engaño con todos los personajes afines a la marea rosa, aquí le contamos hace semanas que había un exgobernador del PRI muy sospechoso, que entre otras cosas se había robado el agua de los chihuahuenses con la construcción de presas y pozos dentro de uno de sus ranchos. ¿Y qué cree? Que aunque fue detenido por otro delito, ayer el gobierno de México confirmó la aprehensión de César Duarte, exgobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, por presunto lavado de dinero con recursos del erario público. De acuerdo con el reporte, César Duarte fue detenido ayer lunes a las 2 de la tarde cerca de su domicilio en la ciudad de Chihuahua, de donde le contamos que hace este mismo año presentó una queja ante la comisión. Es que de verdad, este señor no tiene perdón. O sea, se roba el agua, se roba el dinero del pueblo y todavía va con la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque dice que la vigilancia del complejo residencial donde vivía molestaba a sus vecinos. Pero bueno, le hago un resumen rapidito de César Duarte. Como le iba diciendo, fue gobernador de Chihuahua por el PRIAN de 2010 a 2016 y cuando concluyó su mandato, de inmediato comenzaron todo tipo de acusaciones, no solo por robarse el agua, sino por presuntos desvíos, lavado de dinero y diversos actos de corrupción. Incluso involucraba campañas políticas. Un angelito este señor. El caso es que fue en 2019 que las autoridades comenzaron a atender las denuncias en contra del gobernador y que se iniciaron las investigaciones por las acusaciones de peculado, enriquecimiento ilícito y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. No hay que ser un genio para saber por qué las autoridades se tardaron hasta 2019 para ahora sí ponerse a trabajar en el caso Duarte. El caso es que el exgobernador anduvo prófugo durante los primeros meses de 2020 y el 8 de julio de 2020, sí, en plena pandemia, César Duarte fue detenido por primera vez en la ciudad de Miami, Florida. ¿Cómo le gusta a algunos prófugos mexicanos irse allá a Miami, verdad? En fin, el chihuahuense fue extraditado de Estados Unidos a México en 2022 y ya en territorio nacional fue ingresado en el penal de Aquiles Cerdán en Chihuahua, donde permaneció hasta junio de 2024, cuando le modificaron las medidas cautelares en su contra tras episodios de complicaciones cardíacas. El Poder Judicial de Chihuahua le autorizó llevar su proceso en libertad y se le colocó un brazalete de seguridad para su monitoreo, del cual, para sorpresa de absolutamente nadie, también se quejó y dijo que le estaban violando sus derechos humanos. Imagínense. Y ahora, más de un año después de su liberación, de nuevo a la cárcel, aunque ahora fue trasladado de su natal Chihuahua hasta el penal del Altiplano en Almoloya, en el Estado de México, donde en las próximas horas comparecerá ante un juez. Ya para estar claros, les cuento que originalmente César Duarte fue extraditado de Estados Unidos a México para enfrentar un proceso por el supuesto desvío de 96 millones de pesos, aunque después también se autorizó un proceso por otro supuesto desvío de 120 millones de pesos. Esto es importante porque, de acuerdo con el gobierno de México, fue desde el 16 de mayo que se libró una nueva orden de aprehensión en contra del gobernador, pero esta no pudo ejecutarse hasta este lunes porque el gobierno de México tuvo que esperar la autorización de Estados Unidos para iniciar este proceso, este nuevo proceso. Y esto, recordemos que Duarte fue extraditado por otro asunto. O sea, se le van acumulando, que le dijera yo. En fin. El punto es que César Duarte nuevamente está en prisión y parece que el caso podría ser más grave que los anteriores porque fue internado en el Penal Federal del Altiplano, es decir, no sería un caso a nivel estatal de Chihuahua. Por cierto, ¿qué estará pensando tú? Yo te pregunto a ti, Rafa. ¿Qué estará pensando ahorita Maru? O sea, del nuevo arresto. ¿Tú crees que esté preocupada? Son amigos. Y mira,
pues, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no levantó una investigación? Dijo, ay, ¿sabes qué? Mi amigo está haciendo cosas sospechosas, aquí lo voy a anotar. Pues porque eran amigos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, por lo pronto recordemos uno de los principios máximos de la Cuarta Transformación. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Solecitos, les traigo las breves del 9 de diciembre. Agárrense que vengo con todo. Fíjense que, también para sorpresa de absolutamente nadie, en Morelos está tomando fuerza una nueva denuncia de nepotismo protagonizada por un diputado local de Morena. ¿Qué está pasando? Pues yo le cuento que a finales de noviembre el gobierno de Morelos nombró a Carla Socorro Reyes Reyes y a Clara Elizabeth Soto Castor como magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa, tras un proceso organizado por la Junta Política y de Gobierno donde participaron 14 aspirantes. Todo bien hasta ahí, solecitos, pero lo que pasa es que Carla Socorro Reyes Reyes es hermana del coordinador del grupo parlamentario de Morena y exalcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes. ¿Te acuerdas? Este señor, Reyes al cuadrado, igual que su hermana. Además, está casada con David Ortiz, quien fue presidente municipal interino de Jiutepec en 2024 y que compitió por la alcaldía bajo las siglas de Morena. Lo mismo ocurre con el otro nombramiento, Clara Elizabeth Soto Castor, quien es hermana de Roberto Soto Castor, magistrado de circuito en el tercer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 18º circuito con sede en Morelos. Así, ese es todo su nombramiento. Del nuevo Poder Judicial. Yo les recomendaría, ¿no? Así hay que simplificar, porque imagínate que te digan, que te presenten con alguien y dicen, ay, él es, y se tarden ahí 1000 años. Bueno, les iba diciendo que el punto es que Roberto Soto Castor es esposo de la exdiputada local perredista Hortensia Figueroa, a quien se le ubica como una persona cercana a la exgobernadora Graco Ramírez. Y la elegida como magistrada está casada con otro señor que se llama Ertino, que yo me llamaré Ertino. Ertino Aviles, presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Mira, toda esa familia, así en resumen, está bien acomodada en puestos públicos. Luego de los nombramientos comenzaron las denuncias de nepotismo. El presidente del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, cuestionó que las designaciones carecen de fundamento técnico y advirtió que los vínculos familiares comprometen la independencia judicial. También el colectivo Cuernavaca señaló al diputado de Morena, Rafael Reyes Reyes, de encabezar prácticas de nepotismo del bienestar y solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena su expulsión. Calificaron los nombramientos como un claro conflicto de interés y nepotismo, contrario a los principios de Morena y a lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras las críticas, el coordinador de Morena rechazó los señalamientos y aseguró que el proceso se realizó conforme a la ley, conforme a su ley. Pero, ¿qué está pasando con los diputados del Congreso de Morelos? Justo hace unas semanas le contábamos que quisieron mandarse solitos y aumentar el número de legisladores en la nómina. En este caso, tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar la reforma y regresarlos a la realidad. Y ahora, estas presuntas, bueno, lo de presuntas es por vernos buena onda. Estas presuntas actos y prácticas de nepotismo, sin esconderlo tantito y con cargos en el Poder Judicial, que se supone entró en renovación con la reforma al Poder Judicial. No se vale, no se vale. Cuando pensábamos que no se podía estar peor que con Cuauhtémoc Blanco, que era gobernador, sí, un futbolista fue gobernador de Morelos. Que por cierto, ya de rapidito y por no dejar, vio la nueva del Cuau. Tú viste lo que hizo el Cuauhtémoc ayer, no lo viste. Pero yo te lo voy a contar para que estés bien informado. Bueno, le voy a contar súper rápido. Resulta que el diputado y exgobernador de Morelos hizo espacio en su ocupadísima agenda para disputar un partido de leyendas de Chivas contra América. Eso de por sí ya dice mucho de sus responsabilidades como legislador federal, pero el colmo fue que a sus 52 años el señor volvió a sacar el barrio y le soltó un cachetadón al portero del Chivas. Ay, no. Pobre Morelos. Primero este señor de exgobernador, luego el diputado Reyes al cuadrado y ahora hasta se van a quedar sin el negocio de las placas por la eliminación de la tenencia en la Ciudad de México.
todo en una semana. En fin, diputado Reyes al cuadrado, no porque tenga doble apellido, se vale andar llenando la nómina del Estado con puro familiar, ¿eh? Eso es una traición contra la Cuarta Transformación. Ojalá que la gobernadora Margarita González Arabia ya despierte y ponga en su lugar a estos diputados altaneros y gandallas. Y no queremos pensar mal, pero la vimos muy cómoda posando junto al diputado Reyes al cuadrado días antes de la aprobación del presupuesto por unanimidad y el nombramiento de la hermana del legislador como magistrada. Ojo ahí, gobernadora, nomás se la dejamos ahí. ¿Y qué? Le cuento. Le quiero contar algo muy lamentable. Y es que los gobiernos panistas se caracterizan por reprimir y por esconder su clasismo y racismo detrás de un concepto. Y es que la tensión entre artesanos indígenas y el gobierno municipal volvió a estallar en Querétaro. Organizaciones sociales y ciudadanos denuncian que la administración encabezada por el panista Felipe Fernando Macías mantiene una política de represión contra los vendedores de artesanías del centro histórico y que el conflicto ha escalado en los últimos meses. El episodio más reciente ocurrió durante el fin de semana, luego del lanzamiento de un operativo denominado Centro Histórico, implementado por el gobierno municipal para restringir el ambulantaje y controlar el comercio informal. En respuesta, decenas de artesanas y artesanos protestaron pacíficamente en la zona. Sin embargo, la manifestación fue reprimida por más de 100 elementos de la policía municipal, quienes desalojaron a los manifestantes con uso excesivo de la fuerza. Videos y fotografías en redes sociales muestran golpes, empujones e incluso el uso de perros para dispersar a los participantes. El saldo preliminar fue de al menos 9 artesanos detenidos, además de varios heridos. Le voy a mostrar la manera, digamos, el estilo del panista de Querétaro para gobernar. Vea nada más usted. Este incidente recordó otro ocurrido a finales de octubre y en aquella ocasión la policía detuvo a 10 personas, entre ellas artesanos y un activista del colectivo Comida No Bombas Querétaro. Organizaciones sociales se movilizaron entonces al juzgado cívico exigiendo la liberación de los detenidos y denunciando abusos de autoridad. Tras horas de presión, solo 2 estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro fueron liberados inicialmente. Las manifestaciones de ese día estuvieron marcadas por consignas como presos políticos libertad, mientras grupos ciudadanos acusaron al gobierno municipal de operar un esquema de represión sistemática contra los grupos indígenas. Analistas y defensores de derechos humanos sostienen que el gobierno de Felipe Fernando Macías, a quien le gusta que le digan Felifer, imagínate, a esos panistas tienen una obsesión por los apodos y por reprimir, al parecer. En fin, se acusa a su administración de usar campañas de desprestigio, programas clientelares y regulaciones desiguales para controlar el espacio público, lo que ha generado enfrentamientos entre comerciantes y establecidos y vendedores ambulantes. Organizaciones como Comité Cerezo México han denunciado públicamente la violencia policial y exigido garantías para la integridad física de los detenidos. Los artesanos señalan que son un sector vulnerable, tradicional en la vida cultural del Estado y acusan al municipio de querer gentrificar el centro histórico, al expulsarlos de los espacios donde han trabajado por décadas.
El conflicto continúa y en SDP mañana condenamos el uso excesivo de la fuerza contra mujeres indígenas y pequeños comerciantes. Para muchos, las autoridades han fallado en el diálogo y se han olvidado de la sensibilidad social para un problema de este tamaño. Sí, señor Felifer, se vale regularizar los espacios y todos los espacios de comercio, pero estos panistas, usted, luego disfrazan el orden de limpieza social de espacios públicos. El clasismo no se vale. Por cierto, señor Felifer, nosotros lo vimos en sus redes sociales, después de golpear artesanos, celebrando la Fórmula 1 ahí en su gimnasio muy tranquilito, en vez de ocuparse de su municipio. Ojito ahí. Y fíjese que para mayor enojo del PRIAN, espérame tantito, me voy a poner mi que se me cayó del coraje que acabo de hacer. Y le decía yo que para mayor enojo del PRIAN, que a fuerza quieren sacar algo negativo de la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum en Washington, le cuento que el gobierno de Canadá está celebrando los avances respecto a la revisión del TEMEC y señala un ambiente positivo alrededor de la negociación que se tiene agendada en 2026 entre los 3 países de Norteamérica. Y es que el reciente encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney, celebrado en Washington durante el sorteo del Mundial de 2026, fue visto por Canadá como una valiosa oportunidad para enviar un mensaje de unidad al mundo. Rachel Bendayan, secretaria parlamentaria del primer ministro canadiense, aseguró que la presencia conjunta de los 3 mandatarios no solo fue simbólica, sino estratégica. Afirmó que el primer ministro celebró la participación de Sheinbaum en el evento, pues representa una señal de cohesión en un momento crucial para la región. Además, Bendayan, quien estuvo en México acompañando al ministro de Comercio, Dominique LeBlanc, subrayó que Canadá sigue apostando por el acuerdo trilateral. Dijo que el traslado comercial es la mejor para las 3 naciones, pese a las recientes declaraciones del presidente Trump, quien ha sugerido la posibilidad de dejar expirar el tratado o incluso optar por nuevos acuerdos bilaterales con México y Canadá. El propio representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, creo que se llama así, si no, pues ustedes disculparán, pero este señor confirmó que la opción de abandonar el acuerdo siempre ha estado sobre la mesa. Ante ese escenario, Canadá insiste en que el TEMEC todavía puede ofrecer amplios beneficios económicos y laborales para toda Norteamérica. Pero miren, y para más coraje del PRIAN, el gobierno de México ya se anticipó a esos panoramas, porque en respuesta a esa nueva tensión, México y Canadá ya pusieron en marcha el Plan Acción 2025-2028, que es un programa bilateral que busca fortalecer su relación comercial y prepararse de manera conjunta para una eventual renegociación. El plan se construye sobre 4 pilares fundamentales: prosperidad económica, seguridad, movilidad y bienestar. También incorpora compromisos en materia ambiental, intercambios laborales y acción climática. Bueno, pues Bendayan dijo que este acuerdo como una relación ganar-ganar y destacó que ambos países comparten prioridades centrales: atraer inversiones, proteger empleos y brindar certeza a las empresas. Como parte del esfuerzo por profundizar la cooperación, una misión comercial de Canadá visitará México en febrero. Participarán 400 empresas, la delegación más grande en la historia de ese país, para evaluar posibles expansiones en territorio mexicano. La funcionaria canadiense resumió la postura en una frase: somos más fuertes cuando estamos unidos. Conclusión, solecitos. Tanto Canadá como México están mentalizados en alcanzar la renovación del TEMEC con Estados Unidos. Pero como ustedes saben, Donald Trump hace su lío y pues todo puede pasar. Están preparando respuesta a todos los escenarios posibles. El optimismo de una Norteamérica unida no es solo del lado mexicano, sino que los amigos canadienses también quieren evitarse drama y ansiedad con la revisión del acuerdo. Ojalá el presidente Trump escuche los llamados a un tratado estable y con futuro. Hasta aquí las breves del día de hoy. Otra vez me voy a poner FIFA, Solecito. Fíjense que el Solecito está bien malo, pero es bien responsable y viene a trabajar y todo. Y dice, yo a trabajar sí voy. Ya se siente mejor que ayer. Ayer sí se estaba muriendo. Solecito, ¿nos puedes decir cuál es la canción del día?
cierto, ayer no hubo, ¿verdad? No, ayer no hubo. Me hubo. abandonaste. Porque estabas malito. Estaba malito. La canción del día sería La Santa de Bad Bunny. La Santa de Bad Bunny. Me encanta esa canción. Me encanta esa canción. Fíjese que me voy a volver otra vez. Voy a ponerme mi traje de FIFAs. Pero hoy no voy a hablar de fútbol. Hoy voy a hablar de la Fórmula 1. Este noticiero pues tiene toda la información que usted necesita para estar bien informado todo el día. Pero ahora nos vamos a poner rápidas y furiosas, porque traemos resultado de las carreritas profesionales, o sea, la Fórmula 1. Fíjese que en el Gran Premio de Abu Dhabi, el británico Lando Norris escribió una de las historias más esperadas y también más dramáticas de los últimos años en la Fórmula 1. Miguel, por favor, ponme atención en esto que voy a decir, tú que eres súper fan de la Fórmula 1. Es mi productor. Con solo 15 puntos de ventaja al arrancar la última fecha, Norris llegó a este gran premio con la misión de resistir, sumar y no fallar. Y lo logró. Terminó tercero, un resultado suficiente para convertirse por primera vez en su carrera en campeón mundial de pilotos. El triunfo de la carrera fue para Max Verstappen. No, este es el que ganó. Quien fuera compañero de Checo Pérez, seguido por Oscar Piastri, así se llama, Oscar Piastri. Pero aún con el triunfo de Verstappen, quedó 2 puntos por debajo de Norris en la clasificación final. Y así llegó a su fin la era de Verstappen como tetracampeón consecutivo, quien dominó la máxima categoría durante 4 años. Detrás del nuevo campeón hay un elemento clave: la estrategia de McLaren. El equipo británico aprendió de los errores de Qatar y de las descalificaciones de Las Vegas. Esta vez no se arriesgó de más, no improvisó y ejecutó un plan perfecto que le entregó al equipo su primer título de pilotos desde 2008, cuando Lewis Hamilton conquistó su primera corona. El desarrollo del Gran Premio mantuvo la tensión al límite. Norris apostó por entrar temprano a los pits, paró en la vuelta 17 y regresó al tráfico, pero avanzó rápido. Por fortuna no fue periférico a las 6 de la tarde, ¿verdad? En fin, la cosa es que rebasó a Antonelli, Sainz, Stroll y Lawson, otros buenazos del volante. Y en la vuelta 23 protagonizó un momento polémico al adelantar a Yuki Tsunoda. ¿Cómo se dice? ¿Ustedes saben? Nadie... Yuki Tsunoda, me está diciendo Miguel, está poniendo muchísima, de verdad amigos, me sé que me estás viendo, está poniendo muchísima atención porque antes de entrar me dijo así todos los factos que yo debía saber para dar esta nota. En fin, hubo revisión, sanción y todo, pero el amigo Norris ya la libró. La estrategia se consolidó en el último tercio de la prueba. McLaren estiró la parada de Piastri, pero aseguró que Norris se mantuviera en zona de podio. Y funcionó. El británico se colocó tercero y de ahí no lo movieron. Con esto alcanzó para convertirse en el nuevo campeón de la Fórmula 1. Después de 152 grandes premios, Lando Norris finalmente alcanzó la gloria y muchas felicidades, aunque aguas que ya estamos esperando el regreso del checo en 2026. Pon tú. Y luego fue muy criticada en las redes sociales, ¿no? Como que estaban como criticando su expresión de género y ese tipo de cosas. ¿No lo vieron? No. Pero sí. Miren, que viva la diversidad. En fin. Ahora que estamos por cerrar el año, miren, fíjense que acaban de lanzar la lista de los 10 mejores álbums de 2025 y lo que encontramos son muchos artistas que en la vida hemos escuchado, pero que ahora tenemos un buen pretexto para hacerlo, ¿o no? La revista dice que este año muchos artistas se han atrevido a romper roles. Miren, aquí estamos viendo algunos. Me hicieron un bonito... Yo nada más conozco a ella y a Bad Bunny. ¿Esa es Lady Gaga? Sí, esa es Lady Gaga. Bueno, ahorita le cuento sobre eso. Dice que no es. Bueno. Los músicos destacados fueron quienes se animaron a salir de su zona de confort. Fue un año de álbumes personales, regresos inesperados y recuperación del control creativo en la industria de la música. Pero bueno, aquí le va sin más rodeos la lista de 10 mejores discos del 2025
Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque muchos artistas, sobre todo aquellos que escuchan la chaviza, ya se olvidaron del verdadero significado del álbum. Ahora, estos músicos, hijos de Spotify, solo quieren una canción viral que se haga tren en TikTok y se olvidan del viaje que representa un verdadero disco. Pero bueno, saque su celular y su reproductor favorito en su plataforma favorita para apuntar esos supuestos discazos. En el número 10 tenemos a DJO con The Cruz. No lo conocemos, aquí tampoco nadie lo conoce. En el número 9, Sudan Archives, tampoco nadie lo conoce. En el número 8, Olivia Dean. En el número 7, Alex G. En el número 6, Giz. En el número 5, Lady Gaga con Mayhem. Esa sí la conocemos, la ubicamos y la amamos. En el número 4, Perfume Genius con Glory. En el número 3, AFKA, Twigs. Aquí sí lo conocen, ya me dijeron que bien, que es bailarina y que se la sabe de todas. En el número 2 tenemos a Bad Bunny con Debí tirar más fotos, obvio, tenía que estar aquí Benito, que sí nos representa y que sí, discazo. Y en el número 1 tenemos a la Rosalía con Lux y todo su concepto espiritual de la mejor ópera y así. Yo cambiaría, o sea, invertiría, yo sé que a nadie le interesa, pero yo invertiría, o sea, Debí tirar más fotos, debería estar en el 1 y la Rosalía en el 2 y eso si quieren, porque yo siento que está muy hypeado ese disco de la Rosalía. Miren, ahora sí me sentí yo en los 10 más pedidos de MTV, aunque ya ni exista. En fin, no nos pregunte cuántos de estos discos hemos escuchado, sí, pregúntenos, pero la vida es muy complicada. Y a veces todo lo que necesitas es un poco de perreo hasta abajo o el disco de grandes éxitos de los Backstreet Boys, si me lo preguntas. Pero ahora ya tiene más opciones para conocer y nueva música y de los chavos. Nosotros casi no conocimos nada, pero le invitamos a que usted escuche y aumente su cultura musical. Esto fue todo por el día de hoy, pueblo de México. Gracias por su atención y no olvide dejar su like, suscribirse y compartir este video. Nos vemos mañana con el corazón por delante.